Władysław Szpilman, más conocido por todos como el pianista, gracias a la película de Roman Polanski, fue un ejemplo vivo de tenacidad y uno de los hombres que puso más luz sobre las barbaridades perpetradas por los soldados alemanes en el gueto de Varsovia. Una historia de música, sufrimiento y capacidad de supervivencia que tuvo un protagonista real. Aunque nació en Varsovia, capital de Polonia, vivió su adolescencia en Berlín, donde estudió artes, pues desde niño demostró tener un talento innato para el piano. Graduado de músico, regresó a su ciudad de origen, donde se dedicó a trabajar en una radio como intérprete, y es a partir de ese momento cuando en realidad empieza la historia de Władysław Szpilman. Con su llegada a la estación radial se vislumbraba una carrera musical exitosa, pero le duró muy poco. Todo cambió el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler atacó Polonia. Mientras se daban los primeros enfrentamientos y en medio de bombardeos, Szpilman tocó para sus oyentes por varias semanas, a pesar de que le resultaba difícil llegar a la estación en esas circunstancias. Antes de que terminara el año, los judíos polacos estaban a merced de los soldados alemanes, y su calidad de vida ya estaba afectada por una serie de limitaciones y los ataques raciales. Pero lo peor sucedió a partir de 1940, cuando fueron obligados a abandonar sus hogares para ser recluidos en un gueto, hoy famoso por su historia. El gueto de Varsovia era una zona de más de 400 hectáreas, cercada con un muro de 3 metros de alto para sellar completamente el perímetro. Miles de personas murieron en ese lugar con todo tipo de enfermedades provocadas por el hacinamiento y por las barbaridades que los alemanes perpetraron allí. Solo los primeros meses, algunos judíos que respetaban las disposiciones pudieron vivir algo más tranquilos. Władysław Szpilman y su familia fueron de esos. Él incluso consiguió trabajo como músico en diferentes bares frecuentados por nazis. Esto le permitió conseguir alimentos y alargar su tiempo de vida. Pero en 1942, los alemanes recibieron la orden de eliminar la excesiva población de aquel lugar. Entonces miles de habitantes fueron trasladados en trenes como ganado hasta los campos de exterminio para acabar con su vida en las cámaras de gas. En agosto de ese mismo año llegó el turno de Szpilman. Cuando el pianista se dirigía a uno de los vagones junto a los 6 miembros de su familia, un oficial germano lo sacó de la fila para ayudarlo. Fue la última vez que vio a sus seres queridos. Su salvador fue un pariente lejano que se había enrolado en la policía alemana y que lo reconoció. Gracias a él, pudo escapar del gueto, adentrarse en la parte aria de la ciudad y esquivar un trágico final. Aún así, no estuvo exento de morir por varias ocasiones. El intérprete intentó ser parte de la resistencia que luchaba contra el nazismo, pero cuando las limpiezas étnicas se reanudaron, no tuvo más opción que esconderse para intentar sobrevivir. Si no lo lograba, era mejor suicidarse antes que dejarse atrapar. Así pasó por casi 3 años. Comía de vez en cuando, soportando el frío y siendo testigo de las brutalidades perpetradas por los oficiales nazis. Hasta que en noviembre de 1944, mientras Szpilman se ocultaba en una casa residencial, a punto de ser convertida en el cuartel general de las SS, se encontró frente a frente con un capitán alemán, quien le preguntó qué sabía hacer. Él respondió que tocaba el piano. El oficial le pidió probar su condición de músico, y Szpilman, con las manos entumecidas, tocó una melodía de Chopin. Will Hosenfeld quedó maravillado y le ofreció ayudarlo a permanecer escondido en el ático. Durante un par de meses le proporcionó comida envuelta en periódicos que daban fe del inminente final del Führer. Solo tenía que aguantar. El 12 de diciembre se vieron por última vez. Antes de despedirse, el capitán le dijo una vez más que aguantase y que pronto todo acabaría. El pianista cuenta en su libro que hablaron muy poco por temor a ser descubiertos, pero que cuando le preguntó si era alemán, Hosenfeld le contestó que lo era, pero que después de todo lo que había sucedido, se avergonzaba de ello.
Spillman siguió escondido hasta mediados de enero de 1945, cuando se percató de que el ejército polaco estaba en la ciudad. Sin embargo, cuando intentó acercarse a un soldado, este le disparó, pues pensaba que era un nazi. El músico llevaba puesto una chaqueta que el oficial le había dado para soportar el frío. Afortunadamente, logró evadir las balas y tras confirmar que era polaco, lo dejaron libre. Luego de 5 años de supervivencia, por fin estaba a salvo. Con el tiempo, este hombre regresó a la radio de Varsovia. Su primer programa fue muy emotivo, pues comenzó tocando la misma canción con la que conoció al oficial alemán, que le permitió vivir para contarlo. Después, ofreció conciertos como solista y se destacó como compositor. Publicó su biografía poco después de la guerra, pero fue censurada, hasta que en la década de los 90 su libro fue una sensación y le catapultó a la fama. En 2002, Roman Polanski estrenó una de sus más célebres películas basada en esta obra. La cinta ganó 3 Oscars y conmovió al mundo entero. Sin embargo, su verdadero éxito fue tocar el alma de aquel soldado con sus melodías. Un maestro, padre de familia católico, que sucumbió al discurso de Hitler, pero que al ser testigo de las atrocidades cometidas en contra de la población civil, vivió indignado de sus orígenes. Władysław Spillman dijo que fue el único ser humano con uniforme alemán que conoció, y su testimonio es un legado para la humanidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.